Aski sumak uchiurukipan takenitaki kun hamasiptas monati atekrinaka. Aski urukipanaya tichiri. Askuruki panaya tichiri, kun hasimastas, kun hamastasa. Nayaj waliki con Nay, esto, tichiri. walik uchiki o nayaj sartasta kun hamasiptas humanakaj. Walik biliku chitaja. Walik. Kumaja, Aski arukipan yatichiri. aski urukipan kuyaka yatekiri. Muy bien, waliki. Muy bien, excelente. Que tengan un hermoso día todos. Buen día a todos. Vamos a iniciar con la clase, ¿ya? Ya te causam caltañana y ¿ya? Vamos a empezar primero cantando. A la voz de 3. 1, 2, 3. Maya, paya, Kimsa, pusi, pesa, colita. Coquinza, calcola, tuncatunca. Maya, paya, Kimsa, pusi, pesa, colita. Sopa, kimsa, calcola, tuncatunca. Ani kolilitai Nat uruka kusisanya Ani kolilitai Kahachanat Muy bien. A ver, algunas palabras de aquí vamos a aprender. Por ejemplo, ukamsasina, así diciendo, kirkiñani. Kirquiñana es bailar, pero no es bailar como tal, sino kirquiña, ¿no? Cuando te gusta, ¿no? Te mueves ahí mismo, ¿no? Esa es kirquiña, ¿sí? Olilitai es como hermosa, bonita, más o menos. Akahachana, akahacha es, ¿se acuerda? Pronombre demostrativo, aka, ¿no? Hacha es grande. Anat urunja, anata es mes de febrero, también se relaciona con tema de los carnavales, ¿ya? Viene del verbo anataña, que es jugar. Entonces, en mes de febrero, más que jugar, se festeja, se siente alegría, ¿no? Por todo, se baila, se festeja principalmente a los ganados, ¿no? A los animales, porque eso es nuestra fuente de economía. También a lo que son los sembradíos y todo lo demás, porque esa es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de alimentación. Kusisiñani es nos alegraremos, ¿no? Kusisiña es el verbo infinitivo ¿cómo sería? Alegrar, ¿no? Alegrar. Entonces, kusisiñani, nos alegraremos, estaremos feliz, ¿no? Ukama, así diciendo, o ukama es así, ¿no? Sasina diciendo, kirkiñani nuevamente, olilitai, akahach anaturonja en este gran día, toktasiñani es bailaremos, tokoña es bailar, ¿listo? Entonces, más o menos eso es la traducción. Muy bien. Ahora volveremos a lo que estábamos aprendiendo el día de ayer. Todavía estamos en pronombres demostrativos. Ayer hemos aprendido el kunapacha, ¿no? Kunapachas. Hemos hecho preguntas, ¿no? Kunapachas sarata, kunapachas jutata, kunapachas sarañani, kunapachas, ¿no? Entonces, eso es la aplicación. Ahora el kunjama es cómo, ¿no? Kunjama es cómo. Por ejemplo, si yo pregunto kunjamasa, ¿cómo es? ¿No ve? Entonces, eso ya, estos pronombres interrogativos ya nos invitan a avanzar un poco más, ¿no? Avanzar un poco más. Entonces, cuando digo, por ejemplo, kunjamasa, estoy haciendo referencia a cómo es. No puedo compartir ahora sí. Entonces, kunjama es cómo, ¿lo ve? Entonces, si yo pregunta tendría que ser kunjamasa, ¿sí? Kunjamasa.
Entonces, kunhamasa hace referencia a cómo es, ¿no? En forma de pregunta, ¿ya? Kunhamasa en forma de pregunta. Ya, he desactivado micrófonos, ¿ya? Entonces, activan sus micrófonos cuando quieran preguntar, ¿listo? Entonces, kunhamasa es cómo es, ¿no ve? Ya, en forma de pregunta. A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué pregunta podríamos hacer? Por ejemplo, ¿no? Pisi ya sabemos, ¿no? Pisi, ¿no ve? Es gato, ¿no ve? Si digo pisima, ¿qué estoy diciendo? ¿Alguien recuerda? Tu gato. Tu gato, ¿no? Entonces, pisimaj con jamasa. ¿Cómo es tu gato? ¿Cómo es tu gato? Entonces, ya necesita hacer una descripción. Yo puedo decir, pisija chiarawa, pisija hachawa, pisija hiskawa, ¿no? Mi gato es negro, mi gato es grande, mi gato es pequeño, ¿no ven? Entonces necesitamos ya un poco de vocabulario, conjugar un poco más para poder responder. A ver, otra pregunta que podemos hacer. Pisimaj con hamasa hace referencia a cómo es tu gato, ¿no? La descripción del gato. Entonces aquí tal vez incluso podríamos especificar, ¿no? Ahora, otras preguntas que podríamos hacer así simple con kunhama, como alguien en castellano. ¿Cómo es tu auto? Ya. Hamasa. Añasco es auto, ¿ya? Ya. Añasco. Añasco, auto. Ahora, añascuma, tu auto. Añascumaj kunhamasa. Añascumaj kunhamas, ¿no? ¿Cómo es tu auto? ¿Sí? ¿Cómo es tu auto? Eso va a significar el añascumaj kunhamas. A ver, otros ejemplos más. A ver, ¿quién se anima? Tama. Anumaj, ya, anumaj es tu perro, ¿no? Kunhamasa. Muy bien. Alguien decía utamaj, ¿no? Uta es casa. Utama es su casa. Utamaj kunhamasa, ¿no? Ahí Tu está. puerta, profe. Ya, tu puerta. Punku es puerta, ¿ya? Punku. Punku ma sería tu puerta. Punku ma kunhamasa. Muy bien. Ahora, esto sería, por ejemplo, en segunda persona, ¿no? Pisima kunhamasa, utama kunhamasa, punku ma kunhamasa, ¿no? Yo le pregunto a otra persona. En todo caso, la pregunta, digamos, con pronombre sería, ¿no? Human, ¿no ve? Huma es tú, ¿no ve? Huma, na significa de, ¿no ve? Entonces, de vos, más o menos, ¿no? Punkumaj o punkumaj, más, ¿no? Así sería, ¿no? Ese sería el completo. Ahora estoy poniendo eso para colocar en tercera persona, ¿no? Ahora yo quiero preguntar, por ejemplo, de su papá de Adolfo, ¿no? Entonces, tataman, ¿no? Tercera persona, ¿no? Tatama. ¿Qué estoy diciendo? Tu papá. Tu papá. Entonces, si digo tataman, de tu papá, ¿no ve? Es esto, ¿no ve? Tatamana, ¿no ve? Este na significa de. Entonces, tatamana de tu papá, ¿no? Entonces, tataman pun kupaj kun jamasa. ¿Han visto que ha cambiado? El ma. ¿Ya? El ma. El pa. El pa. Muy bien. Este posesivo también ha cambiado, ¿sí? Aquí era el posesivo ma. Aquí posesivo ma. ¿Sí? Este posesivo es el jamapasa, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Nunca se van a olvidar eso, ¿ya? Entonces, estos siempre van a...
su pa sa nuestro, ¿sí? Jamás pasa. Entonces, cuando estamos utilizando o estamos trabajando en tercera persona, estamos utilizando estos sufijos, ¿no? Entonces, tatama de tu papá, punkupa su puerta, ¿no ve? Entonces, cambia solamente los pronombres, en este caso, sufijo posesivo, ¿ya? Muy bien. Ahora, puedo preguntar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, no siempre puede ser tatama, ¿no? Igual puedo preguntar de una tercera persona, ¿no? A ver. Puede decir, ¿no? Jupan. Jupaj, chachapa. Pan punkupaj kun jamás. A ver lo que decía la compañera. Jupan chachapaj kun jamás. Ahora, veremos. Jupan, jupa es él o ella, ¿no ve? Tercera persona. Jupan, de él, de ella, ¿no? Punkupa, punku puerta hemos dicho, ¿no? Punkupa, su puerta. Entonces, de él, de ella, su puerta, ¿cómo es? ¿No ve? Ahora lo que decía la compañera. Jupan, chachapa es marido. Chacha es hombre. Chachapa, su hombre. Pero no van a decir su hombre, ¿no ve? Entonces, se traduce como su marido. ¿Ya? Entonces, Jupan, estamos haciendo referencia a ella. No podemos decir de él, su marido. No podemos decir así, ¿no ve? Entonces, de ella, su marido, ¿cómo es? ¿No? Jupan, chachapá, con jamás. Entonces, la respuesta será, es guapo, es rubio, es feo, es, no sé, pues, ¿no ve? Maijawa. Maijawa, ya, Maija, es diferente, ¿ya? Es diferente. ¿Ya? Muy bien. Waliki, ¿no? Ukamau, ponamos a ver, así podemos escribir varias preguntas también. Ahorita, por ejemplo, solamente estamos escribiendo preguntas, pero a estas preguntas puede haber diferentes formas de responder, dependiendo a qué estamos haciendo referencia, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Jupan chachapaj con jamasa, de ella, su marido, ¿cómo es? ¿No? Puedo estar haciendo referencia al carácter, puedo hacer referencia no sé, a la forma, a la parte física, digamos, ¿no? Entonces, ya dependerá mucho del contexto en el cual estamos hablando. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Winaka. Kualikiskiu. Walikit. Kisa. Ya, muy bien. Pregunta ya, Tichiri. En el uso de la X, ¿cuál es el caso del uso de la X? Perdón. Ya. X, nuevamente recalcamos. En Aymara hemos dicho, se habla más o menos así, ¿no? De forma llana. ¿Ya? El sonido estoy diciendo así. ¿Ya? Ahora, no siempre ocurre así. Entonces, cuando estamos hablando armónicamente, puede haber ciertos cortes, ¿ya? Ciertos cortes. Se eleva los sonidos, ¿ya? Entonces, en ese momento utilizamos el sufijo ja. Esto es tópico, hemos dicho, ¿no? No significa nada, solamente utilizamos para suavizar palabras. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, armonizar. Aquí. Exacto, ¿no? Aquí, primer X que hemos utilizado, ¿no? Aquí está con elisión vocálica, ¿no? Por ejemplo, si yo digo pisima con jamasa, pisima, hay un corte, ¿sí? Si vocalizan muy bien, pisima con jamasa, hay un corte, como esta, ¿ya? Hay un corte. Entonces, si yo digo pisima con jamasa, se armoniza. Entonces, para eso se utiliza el X, es el sufijo ja, ¿ya? Pisimaj kun jamás. Cañascumaj kun jamás. Anumaj kun jamás.
Jupan punkupaj, ¿no? Jupan chachapaj, ¿no? Con jamás. ¿Ya? Ese es el uso de la X. Poco a poco ya se van a ir familiarizando. Muchas veces. Yadichiri majis añ utjituwa. A ver, kuyaka miski kunasis awimaj. ¿Podría ser kun jamás pisima? ¿Kun jamás pisimaj? Ya podría ser Sí. pisima, podría ser con jamás pisima, ¿no? No hay una estructura, una estructura rígida. Claro, en cuestión, digamos, del verbo, del sujeto, del predicado, sí, pero en el uso de la X como tal, no se tiene una regla exacta, digamos, ¿no? Entonces, en Aymara todavía estamos manejando cómo se habla, ¿ya? Cómo se habla. Entonces, Ya. se habla pisimaj con jamasa, o siempre con lo que es el sufijo ja, ¿ya? Entonces, eso estamos aprendiendo. Entonces las dos estarían bien. Pisimaj kun jamasa o kun jamás pisimaja. Sí, sí, sí. Ya, waliki, yatichiri. Muchas gracias. Pai suma. Ok, Waliki. Y a Tichiri, mi preguntita quería realizarle. Cuando escribimos la pregunta, no es necesario escribir los pronombres personales, ¿verdad? En primera persona sí, pero y cuando ya es o segunda persona sí, pero cuando es tercera o en plural, sí escribimos, ¿ya? Por ejemplo, Ya, ya. cuando están hablando, entonces, no van a decir cada vez juma, no, sino directamente ya hacen preguntas, ¿no? Pues no primero tal vez van a decir, juman sutimaj kunas, ¿no? Nayan sutijaj roman. Utaman samipasti, ¿no? O con jamás ponkumaj, ¿no? No van a decir nuevamente juman ponkumaj con jamás, juman pisima, no, ya no van a decir el juma, ¿sí? Entonces, tal vez en la primera, en la conversación real, ¿ya? Ahora, si es de una tercera persona, necesariamente, ¿no? Si yo digo, ¿no? Ponkupaj con jamás, ¿no? Y me preguntaría, ¿de quién? ¿No ve? ¿Su puerta cómo es? ¿Pero de quién? Yo tengo que especificar, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el pronombre personal. Entonces, yo digo, de tu papá su puerta, ¿cómo es? De él o de ella su puerta, ¿cómo es? De Juan su puerta, ¿cómo es? ¿No ve? Entonces, necesito ahí aclarar con el pronombre personal. Pero mientras estamos haciendo conversación con una segunda persona, no, porque solamente estamos hablando nos estamos preguntando de nosotros. ¿Correcto? Ya, muchas gracias, Yatichiri. Waliki, Kitimpis, ¿estás inmune? Ya, Waliki, Ampi. Ya, entonces, cuando ya sepamos más vocabulario, ya tengamos un poco más, vamos a responder. Como les decía, esta pregunta está abierta para responder diferentes elementos, ¿no? Tal vez como ejemplo podríamos hacer tal vez alguna respuesta. A ver, voy a borrar. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a responder de diferentes formas. A ver, ¿qué podemos preguntar en segunda persona? Jamás. ¿Sobre qué pregunto? A ver, no importa en castellano, traducimos nomás. Kun jamás, jumaj, marcaja. Ya, marca más con jamás. Marca más, kun jamás. Ya. Marca más con jamás. Marca es pueblo, es provincia, es tu comunidad, no comunidad, ahí lo sería comunidad, ¿sí? Entonces, tu pueblo, O ciudad. tu ciudad, digamos, ¿no? Marcama, marca, ¿no ve? Eso. Ma es tú, ¿no? Entonces, tu ciudad, tu pueblo, ¿cómo es? ¿No? Entonces, en castellano, si me preguntan, ¿cómo es tu pueblo, tu ciudad? ¿Cómo respondería en castellano? Es grande. Es bonito, es grande. ¿Ya? Entonces, wali, hachawa, ¿no? Hacha es grande. Otra respuesta me han dicho es bonito, ¿no? Es bonito. Wali o hiwakiwa, pero wali es, aquí lo he Es puesto. muy bonito. Muy bonito. El wali es, sirve para exagerar, ¿no? Entonces, muy, ¿no? Wali hiwakiwa, hiwakiwa.
Aquí también, wali hachawa, ¿ya? Hachawa. Es afirmativo, hemos dicho, el wa sirve para afirmar, ¿sí? Ajá. Afirmar. Entonces, hacha es grande, pero hachawa es grande. Sigue significando lo mismo, pero estoy afirmando, ¿ya? Wali hachawa. A ver, ¿qué más puedo responder? No Es tengo muy grande. pueblo. Ah, ya, respuesta negativa. Respuesta negativa, hani, ¿no ve? Hani. Ahora, para afirmar, haniwa, ¿no ve? Marca, ¿no ve? Me está preguntando de marca. Marca Nicti, ¿ya? Haniu marca Nicti. No tengo pueblo, no tengo ciudad, ¿no ve? Pero no creo que ocurra. Nadie vive Sin pueblo. en Y algún todos, lugar que no tiene pueblo ni ciudad, ¿no ve? y todos son mis pueblos, ¿cómo puedo decir? Todos son mis ¿Cómo? pueblos. Como todos son mis Ah, pueblos. Takpachao, Ay, eso. Takpachao, marca Nakajaj. Ajá. Marca Nakajaja. Eso es. Maliki. Takpachao, marca Nakajaj. ¿Ya? Nayan Marcaja Wali Achunakaj Utji. ¿Está bien? Ah, ya. Nayan, Marcaja Marcajan. Wali Achunaka Utji. ¿Está bien? Sí, Wali Achu Nakau Utji. Muy bien. En mi pueblo hay mucha producción o hay muchos productos que producen. ¿Ya? Achu Nakau Utji. Achu es productos. Verduras, frutas, ¿no? Achu. ¿Ya? Productos en general. ¿Ya? Utji es de verbo tener o haber en este caso, ¿no? Utjaña. Muy bien. ¿Qué respuestas más puede haber, por ejemplo, no? Mi pueblo tiene Lago Grande. ¿Ya? Nayan Marcaja Chajawira. Marcajan, Lago. Wali, Hacha, Potao, Cota, Utji. Chawira. Lago. Cahuira es río. Marcajan, Wali, Hacha, Potao, Utji. Marca, ya saben, Wali, ya saben, Hacha es grande, Kota es, ¿ya? Lago. Kota. Ahora, por ejemplo, Kota es lago nomás, ¿no? Ahora, cuando hacen referencia al océano, por ejemplo, ¿no? Entonces es Laram Kota. ¿Ya? Laram Kota. ¿Ya? Larama es azul. Lago azul. Ajá. Muy bien. Eso sería, por ejemplo, como se habrán dado cuenta, o sea, de esta pregunta puede haber varias respuestas, depende del contexto de qué me está preguntando, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, sería con marca. Ahora, por ejemplo, si yo cambio el marca por, no sé, Utama, ¿no? Utama con jamás, ¿no? Wali Hachawa, ¿no? Mi casa es grande, ¿no ve? Utajaj Wali Hachawa. Wali Huakiwa, es muy bonito. Haneu, esto sería Utanikti, ¿no ve? Marca cambio por Uta. Utanikti. No tengo casa. Tajpachao Utajaja, ¿no? Marca cambio por Uta, ¿no? Tajpachao Utajaja. Todos son mis casas, ¿no? Nayan Utajan, marca por Uta. Uta. Nayan Marcajan, Huali Achunaka Utji. En mi casa hay mucha producción, ¿sí? Aquí marca también cambiamos. Uta, Utahan, Wali Hachao, Ota Utji. En mi casa hay un lago bien grande, ¿ya? Puede ser, ¿no ve? Cerca a mi casa puede haber, ¿no ve? Muy bien, entonces simplemente hemos cambiado el marca por Uta, ¿no? Entonces, cuando hagan conversaciones, solamente eso, ¿no? En este caso, Uta. Entonces, en la respuesta también, todo donde decimos Uta, 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 va a cambiar dependiendo de qué estamos preguntando. Ahora, como respuesta hemos hecho algunas como esta, ¿no? Pero a ver, puede haber muchas respuestas más, ¿sí o no? ¿No? Sí. Yo puedo describir al tamaño, al color,
no sé, a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, puede seguir habiendo más respuestas. Walikit, a ver, a ver. Juliaca Elena Sirpa. Pisimaj kun hamasa. Chiarau pisijaja. Ah, Walik, su gato es color negro. A ver, Juliaca Felisa Seferina. Utamaj kun hamasa. Utaja. Hiwaki uyatichiri. Ah, Waliki. Hiwakiu. Es bonita su casa, ¿ya? María Esther. Cañascumaj kun hamasa. ¿Qué es Cañascuma? Auto. Cañascu, auto. Cañascuma. Wali. Hiritakiwa. Ya, Cañascu jaj, ¿no? Entonces, eso también. Muy bien, Wali Hiwakiu, ¿no? O Wali hachao, ¿no? Muy grande. A ver, ¿qué empieza? A ver. A ver, Kuliaka Zulema. Hilamaj kun hamasa. Hilamaj. Hilajaj. Hilataj. Ay, no sé, no entendí muy bien. Hila, hermano. Sería Hilaja. Hilajar. Ya. Wali hachawa. Hachawa. Ya, mi hermano es muy grande. Muy bien. Muy grande. Ya. Bien. Hilajaj, Wali hachawa. Mi hermano es muy grande. A ver, Hilata Edgar Nina. Utamaj kun hamas hila. Yatichirinan utajaj wali hachawa. Ah, muy bien. Su casa es muy grande. A ver, así podemos preguntar varios, ¿no? Aquí tal vez necesitamos adjetivos, ¿no? Para poder responder, ¿no? Entonces nos falta un poco de vocabulario. A ver, Hilata. Sí. El Gilata dijo Naan. Naan, ¿ese es de Nanaka? No, Nan es de mí. ¿Ya? Nan. Ajá. Nan viene de Naya. Sí, viene de Naya, pero significa de mí. ¿Ya? De mí. Nan utajaj, nan anujaj, nan hilajaj, nan kuyakajaj. ¿Sí? Nan. Sí, Nan. de mí. ¿Ya? Contracción. Exactamente. ¿Ya? Nan mamajaj wali sumawa. Ok, muy bien, Walik. Por ejemplo, eso es carácter, ¿no? Wali suma es muy buena. ¿Ya? Wali hacha. ¿Ya? Wali hacha, muy grande. ¿Ya? Muy bien. Wali moscawa. A ver, ¿qué puede ser Wali mosca? Nan. Dulce. Maja. Dulce. Mosca hace referencia al sabor, al ¿ya? Entonces, No es dulce. no es dulce, claro, es dulce, pero en tema de productos, ¿no? Pero yo no puedo decir, mamá, wali moscawa, ¿no? Mi mamá es muy delicioso, ¿no? Así más o menos se traduciría. Es mi tierna, wali sumawa nomás, suma. Wali suma jaquewa, wali suma warmiwa. Entonces eso va a ser buena, deliciosa, no deliciosa, como han dicho, tierna, amorosa. ¿Podría poner algunos adjetivos, Yatichiri, como vocabulario para usar? Ya, a ver, díctenme ustedes en castellano, yo les escribo en Aymara aquí. Tierna. ¿Puede ser? Ya, tierna, todo eso es suma, ¿ya? Suma es o gordo. gordo, lonjo. Lonjo. Esto es oliki, pero liki sería la forma
Eso, la forma, ¿Como forma ofensivo? de expresar, la forma agresiva de expresar, ¿ya? Ah, guatón. ¿Ya? Ya. Entonces, lichi despectiva también generalmente, o Para los despectiva también. animales tal vez Despectiva. lichi. Lichi, generalmente se le dice a los animales, ¿no? Cuando Ay. fainean, digamos, wali lichiwa, ¿no ve? Ajá. Sí, entonces muy Harta grasa tiene. Liqui, harta ¿qué es? grasa. Lichi como tal es grasa, Ah, grasa. ¿ya? Lichi, Grasoso. ¿ya? Grasoso. Ahora, no podemos decir a una persona lichi, ¿no? O se dice, o sea, no es que no, o sea, Cuando te van a enojas, escuchar. liqui. Sí, o sea, no tendría por qué enojarse, ¿no? Y al final Pero igual suena significa despectivo. gordo. Sí, pero la forma más dulce de decir lonjo, ¿no? Alegre. Lonjo. Lonjo, entonces lonjo va a Gordito ser quiere gordo. decir. Gordito cómo se escribe o lonjo? gordita. Ahí está. Ah, Ahí ahí está está. lonjo. Ya. Ya, Gracias. ya. Están escribiendo Alegre, su Yatichiri. alegre, ya. Cuchi. Alto, En este caso, Cuchicita. uchi. Uchi es alegre, ¿ya? Ustedes Triste. escriben en castellano, ¿ya? Triste. Amable. A ver. Yaquita va a ser Está triste. triste. Yaquita, Dulce triste. es miski, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Dulce es miski, ¿no ve? Miski, pero no puede decir a una Miel, persona miski, ¿ya? Sabor. Hemos dicho amable, bueno, todo eso es suma. Yo me Suma. refería a los dulces, como decir que Ah, cuando... ya, Hielo. sí, claro que sí. Miski es dulce. Ah, Ya te miski. Malo. Malo. Miski. Ya, malo. Oro. Significado del blanco y miski, ¿no ves? Bien malo. Significado de lonjo y liqui. Sí. Ambos son gordo. Gordo, gorda, ¿ya? Lonjo, liqui. Liqui, la forma es, la traducción es grasa, ¿no? Grasa, ¿no ves? Grasa, sí. Sí. Y Yatichiri, la palabra flaco. Flaco. Flaco, alto, bajo. A ver, Sí. flaco, ahorita me voy a acordar. Hay una forma bonita de ¿No es decir. tojo? Ya, tojo es la forma despectiva, ¿ya? Ah, ya. Tojo, ¿sí? La forma despectiva igual, ¿no? Lo que es O tojo. incluso dicen otros chejle, ¿no? ¿Han escuchado? Dejle. Lo también. Chejle. Ay. Otros también dicen teje, ¿no? Teje. A ver. ¿Pura? Tojo, significan las tres chejle, últimas teje, palabras? Flaco, flaca. Flaco. Tuca. Tuca yo he escuchado. Ah, Sí, sería- uca, esa es la sí, forma sería de buena decir, forma. ¿no? Uca. Uca. Yatichiri, no se ve esa parte. A ver. ¿Ahora se ve? Sí. Ya, tuca. Uca también sigue siendo flaco, flaca. ¿Sí? Uca. A ver, me voy a acordar, hay otra palabra dulce de decir flaco, flaca. A ver. No sé, se me ha ido ahorita. Hana y Chani, Aquí Yatichiri. producción me dice chichipisi, ¿no? También se dice, ¿no? Chichipisi. Ah, poca carne. Poca carne, chichipisi, ¿no? Van a escuchar. Igual es flaco, flaca, ¿ya? Chichipisi. Igual y chichipisi, ¿no? Chuchita, ¿se puede usar? Se le entiende como gato, carne de gato. Chichipisi, sí, No, pero- pero es la forma de decir flaco, flaca también, ¿ya? Ay, Es- profe. Es Como pisi, no pisi. No es pisi, ¿no ve? Yatichiri es pisi, ¿no ve? No, chichipisi. Es simple. Sí. Pisi. Ah, chichipisi en todo caso, sí, tienes razón. Chichipisi, ¿no? Es como Claro, falta de sí. carne. Claro. Ya, muy bien. Y bajo, digo, Yatichiri. Ah, ya, entonces Pequeño. veremos esa parte, a ver. Voy a borrar esta parte, ¿ya? Alto y bajo. Alto, bajo. Muy bien, sí Profe, los ¿qué voy a quiere escribir. decir yampuchasina? Yampuchasina es calmarse, sensible. ¿ya? Calmarse. Ay. Ahora, yampuchasina, a ver cómo es.
Llampu no es sensible. Uchasiña es calmarse, es aboinarse, ¿no? Más que calmarse, es más que aboinarse, es calmarse. Ahora, perdonarse, eso es ampachasiña, ¿ya? Ampachasiña, eso es perdonarse. ¿Ya? Perdonarse. Culirasiña, ya tichiri, culirasiña. Culirasiña. Enojarse. Culirasiña. Culirasiña, la forma correcta sería piñasiña, ¿ya? Entonces, piñasiña, ambos va a ser enojarse, ¿ya? Culirasiña, piñasiña, ambos es enojarse, ¿ya? Culirasiwa, dice, ¿no ve? Piñasiwa, dice, ¿no ve? Entonces, en vez de la ña, es sufijo, sí, sufijo. Cólera ya prestaba, ese sería, me hace estás haciendo enojar. Culira y prestado, muy bien. Culira y prestado. Me están haciendo enojar, ¿no? ¿Ya ha dicho que están... significa ampachasiña? Ampachasiña es perdonarse. Perdonarse. ¿Sí? Entonces yo le ofiendo, no sé, entonces perdóname, ¿no? Entonces el otro también perdóname. Entonces ampachasiña, ¿ya? Ampachita es perdóname. Y ampuchasiña es calmarse. ¿Ya? A ver. Alto, bajo. Adjetivos. ¿Ya? Muy bien. Piñasiña. Enojarse. Piñasiña es igual enojarse. ¿Ya? Ahora, alto. Cacha. Cacha. ¿Ya? Hisca. Lo mismo que grande. Exactamente. Alto, hacha, hisca, pequeño o bajo. ¿Ya? A ver, Ya, algún... Chapar mama, ¿qué significa? Chapara, chapar mama. Ah, ya. Puede ser de Poesía. chaparro, ¿no? De chaparro. Chaparro. Pero eso es castellano, ¿no? Fonetizado, ¿no? ¿no? Llorón o llorona, Yatichiri. Hachawaya. Hachawaya. ¿Ya? Eso es hachawaya, llorona. ¿no? Llorona, ¿no? Hacha es alto. Hacha es grande. No, es grande, alto. ¿Ya? Hisca es pequeño o pequeño, ¿no? Hachawaya, ¿qué quiere decir? ¿Perdón? Hachawaya, su significado. Hachawaya, llorón, llorona. ¿Ya? Entonces, Bronita, su significado. Ukawawa, Hachawayawa, ese bebé es llorón. Ajá. Ay, profe, perdón. Voy a bajar. ¿Ya? Muy bien. A ver, algunos adjetivos más que podemos utilizar. Blanco. Blanco es blanco. Orgulloso. Orgulloso, a ver. A ver, orgulloso, ¿cómo se dice? Orgulloso. O robusto, Yatichiri. Robusto también sería lonco. No. El mismo de gordito. Sí. Ya. Ahorita se me fue de orgulloso, pero hay. ¿No es orgulloso? ¿Ajia? No. ¿Qué es fuerte ajia? o débil. Fuerte o débil. Igual sería con lonjo. Amani sería. Amani. Amani sería fuerte. Amani, fuerte. Ahora, lo contrario sería Hanchamani, ¿no? O Pisichama sería. Para hermoso y feo. Pisichama. Ahora, hermoso o feo. Ahora. Hermoso, Hiwaki. Hiwaki, hermoso. Ya también Hiwaki puede ser como bien, ¿no? Pero hermoso. Hiwaki. Ahora, feo, ¿no? Piru. Piru. Dicen pirujaque, dicen, ¿no ven? Escucha, pirujaque, ¿no? Fea persona, ¿no? Pirujaque. ¿Ya? Persona fea. ¿Ya? Flojo, Yatichiri. Flojo, Jaira. Jaira Hake dice, ¿no? Jaira Warme, Jaira Chacha, Jaira Waina, Jaira Tabaco, ¿no? Entonces, Jaira es flojo. Trabajador. Trabajador, Kapa.
Apa. Rápido es ratuki, ¿no ve, profe? Sí. Ancaqui. Apa es trabajador. Ahí. ¿Ya? Trabajador. Ajo. Ajo es joven quinceañero, ¿ya? Ajo sería de 13 a 18 años más o menos, ¿ya? Ajoaina, ¿no? O ajello, dicen, ¿no? Adolescente sería eso, ¿no? Perdón. Caju sería entonces adolescente. Adolescente, más o menos. ¿Sí? ¿Qué era el piru? Feo, fea. Feo. ¿Cuál A es ver. adolescente, Yatichiri? Ah, ya. Ajo. Ahí está. Ajo. Ajo. En todo caso, falta el apóstrofe, ¿ya? Ajo. Ajo. ¿Qué significado de ¿De ajo? cuál? De ajo. Adolescente, más o menos. Ah, ya. No se saca. Yatichiri, ¿qué significa Jaira Jararanco? Jaira es flojo, ¿no ve? Jaira, ahí está. Lagarto flojo. Flojo. Jararanco es flojo. Oh, perdón, lagarto. Entonces, Jaira Jararanco, lagarto flojo, ¿no? Ahora, ¿por qué se les dice a los flojos Jaira Jararanco? El lagarto vive debajo de la tierra, ¿no? Entonces, a las 10, 11 de la mañana sale de sus madrigueras y se echa de panza, ¿no? Entonces, ¡ay! Está soleándose sin hacer nada. Entonces, por eso a los flojos se les dice Jaira Jararanco, ¿ya? Porque se parecen al lagarto, ¿no? Principalmente cuando están ahí echados sin hacer nada, esos son Jaira Jararancos. Yatichiri, inteligente o burro. Ay. Chiqui. Chiqui es inteligente. Ahora, burro. Asno o se les dice asno o calacayo, se dice, ¿no? Pero no va a decir calacayaten, ¿no? No. Sería tonto. Tonto o sonso sería. Cayo. Tonto. Bueno, el burro, asno, no. Asno jaque, no, pero asno tal vez No, no podías se decir. puede Asno decir. jaque. Chiqui no es un buen trabajador también. ¿Perdón? Trabajador. A mí. ¿Cuál? Chiqui. Chiqui. Chiqui, sí. Inteligente. Trabajador. Chiqui es inteligente. Ah, ya no es trabajador también, le pregunto. Trabajador solamente es apa, ¿no? O Ah, ya. irnaquer, ¿no? Apa. Naquere. Ujú. Hijo. Me voy a decir a veces ojo pequeño. Guagua, yoca, pucha, depende mucho, ¿ya? Yatichiri, hay palabras que las separa usted, por ejemplo, pisi, llama y alacayo. ¿Sí? Esta separación, ¿por qué? Porque son dos palabras diferentes. Ala es piedra, cayo es pie. Entonces, pie de piedra. asno. De asno, exacto. Sí, así es. Anda sobre las piedras. Exacto. Es todo terreno el burro, por eso, ¿no? Calacayo. ¿Ya? No sé qué más. Ya, con eso se Asno van es a aprender. asno, Yatichiri. Sí, Asno porque es asno. asno, el burro, no es propio, ¿no? Entonces, solamente los animales propios tienen nombre propio en Aymara, ¿ya? Por ejemplo, vaca, ¿no? No es propio, o sea, todo ha sido introducida, ¿no? Decimos huac, ¿no? Oveja, ¿no? No hay, entonces, iwija, ¿no? ¿No? Entonces, hay algunos animales que han sido introducidos, ¿no? Y no tienen nombre propio en Aymara. Es como decir, por ejemplo, ¿no? En castellano igual, tablet, ¿es en español o es en inglés? Inglés. En inglés. Entonces lo adoptamos el mismo nombre en castellano. Ahora dicen, ¿no? En Aymara, ¿cómo se dice tablet? ¿No? Entonces, si ni en español no tiene nombre, entonces adoptamos el mismo, ¿no? O fonetizamos, ¿no? Y el otro día me preguntaban, ¿no ve? ¿Cómo se dice celular, no ve? Entonces he dicho chililiri, ¿no ve? O chiriri, ¿no?
Entonces, ahora, ¿por qué se da ese nombre? ¿No? Simplemente por la forma, el sonido que emite cuando recibimos llamadas, ¿no? Entonces, chirr, ¿no ve? Entonces, vibra, ¿no? Chirr, ¿no ve? Entonces, vibra. Entonces, por eso, nada más, ¿ya? Entonces, podemos adoptar nombres, ¿no? Podemos adoptar. Muy bien. Ukakam, ¿ya? Para mañana van a aprender estos y mañana vamos a responder esa pregunta, ¿no? Con jamás, ¿no? Tatamah con jamasa. Tataha wali chiquiwa, wali jairawa, wali kapawa, wali piñasiriwa, wali, ¿no? Entonces ya van a utilizar los adjetivos. Muy bien. Waliki. ¿Qué significaba calacayu? Calacayu es burro. Sí, es burro. Pero si separamos, cala es piedra, cayu es pie. Pie de piedra. ¿Cómo se dice asombrado? Asombrado. Mujercita. Muljacita es asustado. Ah, ya. Entonces, muljata. Muljata. Asustado. Muljata, asustado. ¿Ya? A ver, asombrado. Asombrado. Muspata, exacto. Muspata. Muspata es asombrado. Muspata unhasta, dice, ¿no? Entonces, muspata, me siento asombrado, ¿no? O sea, algo sorprendido, muspata. ¿Ya? Y renegón, yatichiri. Perdón. Renegón. Renegón. Culiriri. Culiriri, piñasiri. Sí, este mismo, ¿no? Culirasiña, piñasiña es enojarse, ¿no? Aquí culiriri estamos ya refiriendo a otra persona. El que se enoja, el que, ¿no? El rabioso, ¿no? Piñasiri. Con hambre, ¿cómo se dice? ¿Perdón? Significa la carara? Con hambre. La carara, a ver, la carara es bocón. Hablador. La carara warmi, dicen, ¿no? Entonces, mujer bocona. ¿Ya? Habladora. Ah, ya, aquí en producción me dice Eusa, ¿ya? Maija. Eusa es el que está disconforme con todo. Eusa, ¿no? Entonces dice, haz esto, ¿no? Haces eso. Ay, pero debías hacer así. Siempre te está corrigiendo. Siempre está con disconforme. Eso es Eusa. Ahora, Eusa también es maricón. Sí, a ellos también se les dice Eusa, ¿no? Pero ese Eusa que usted dice, profesor, ¿no es con la otra de kilo? Con K. ¿Con K? Eusa. Entonces, con esto, ¿qué no sería, no? Entonces, no se dice Eusa, ¿no? Eusa. Ah, ya. Waliki. ¿Ya? Alguien es enfermo, ¿no? Usuta. Usuta es enfermo. Permiso. ¿Perdón? Feliz. Déjale que la hagan levantar. ¿Feliz? Ajá. Uchi, ¿dónde hemos anotado? Por ahí. Uchi, ¿verdad? Creo que no, ya. Ahí está anotado. Uchi. Licenciado. Yo pensé que cuchi era así como sucio. Cuchi. Ah, pero eso es diferente. Esto es cuchi. Con apóstrofe. Cuchi. Ahora el otro es cuchi. Cuchi. Perdón. Aquí es la U. Cuchi. Eso es sucio, cochino, es cuchi. Cerdo, puerco, marrano. Marrano. Eso es cuchi. ¿Perdón? Cuchi. Alegre, feliz, contento. Jata. ¿Ah? Jata. No escucho. No escucho. Muljata. Muljata, asustado. Asustado. ¿Ya? Profe, Kusisitawa, eso también es alegre está, ¿no ve o no? Está alegre, Kusisitawa, está alegre. Ah, ya, está bien. Musisitawa. Muy bien. Para mañana más van a recordarse, van a repasar y vamos a escribir igual y con eso vamos a hacer las conversaciones, ¿ya? ¿Ya? Naremos.
Karurkam, ya? Chakuchirta wisa. Hayiwisa. Hayiwisa. Maya paya kimsa. Maya paya kimsa pusi pesca. Lilitai. Sohta pasamo kimsa kalkoya tukatunga. Maya paya kimsa pusi pesca. Lilitai. Kapatako kimsa kalkoya tukatunga. Kamsasina kirkinyani lilitai. Kakanat urhak pusisinya. Kamsasina kirkinyani lilitai. Kakanat urhak toktasinya. Baliki karurkam takeni. Karurkam yatiri. Karurkamay.